La presente investigación fue realizada por los estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica, Arturo Cordero Segura y Mónica Esquivel Reyes, para el curso de Ingeniería de Sistemas. El tema de la misma es herramientas para el levantamiento de requerimientos de sistemas de información. Si recordamos, los requerimientos funcionales de software corresponden a los servicios que debe proporcionar el sistema a los usuarios, y los no funcionales corresponden a las restricciones de los servicios o funciones ofrecidas por el sistema, como lo son tiempos, estándar, rendimientos, entre otros. Para el levantamiento de requerimientos, la IEEE define el estándar 830-1998 para desarrollar la especificación de requerimientos. Cabe resaltar que esta norma es emitida para que las organizaciones utilicen los apartados descritos, si así lo desean, incorporando más información si es necesario. Dicho estándar puede comprarse desde la página web de la organización que se ve en pantalla. Dicho estándar define una estructura para el documento de levantamiento de requerimientos, el cual consta de una serie de apartados que las organizaciones utilizan para definir sus propias documentaciones, entre las cuales encontramos la introducción, la cual consta de varias subsecciones. En el apartado de propósito, aquí se especificará a quién va dirigido el documento. En el área del alcance del producto se explicará lo que el sistema hará y lo que no hará. Se describirán los beneficios, objetivos y metas que se espera alcanzar y se referenciarán todos aquellos documentos de nivel superior. En el área de definiciones, acrónimos y abreviaturas se utilizarán todos aquellos términos que serán utilizados en la documentación. En el área de referencias se mostrará una lista completa de todos los documentos referenciados en la especificación de requerimientos y posteriormente se dará una visión general del documento en donde se describe brevemente los contenidos y la organización del resto del levantamiento de requerimientos. En la segunda parte de la estructura del documento contamos con la descripción general, en donde se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos. No se describen los requisitos sino su contexto. Esto permitirá definir con detalle los requisitos más adelante, haciendo que sean más fáciles de entender. Esta sección cuenta con varias subsecciones. Dentro de ellas encontramos la perspectiva del producto, que debe relacionar el futuro sistema con otros productos de ser el caso. Y si el producto es totalmente independiente de otros, pues también debe especificarse aquí. En el área de funciones del producto se mostrará un resumen a grandes rasgos de las funciones del futuro sistema. Por ejemplo, en un levantamiento de requerimientos para un programa de contabilidad, esta sección mostrará que el sistema soporta mantenimiento de cuentas, estado de las cuentas, facturación, entre otros. En el área de características de los usuarios se describirán las características generales de los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica. En el área de las restricciones, un apartado muy importante para evitar los riesgos en el desarrollo del proyecto, se describirán aquellas limitaciones que se imponen sobre los desarrolladores del producto. Por ejemplo, políticas de la empresa, limitaciones del hardware, interfaces con otras aplicaciones, operaciones paralelas, funciones de auditoría, entre otros. También contamos con el apartado de suposiciones y dependencias. En esa sección se describirá aquellos factores que, si cambian, pueden afectar los requisitos. Por ejemplo, los requisitos pueden presuponer con cierta organización de ciertas unidades de la empresa, o pueden presuponer que el sistema correrá sobre cierto sistema operativo. Posteriormente se definen los requerimientos específicos del sistema, funcionales, no funcionales, dominio, prioridades, módulos, entre otros. Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a los diseñadores hacer un sistema que satisfaga estos requisitos y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface o no los requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos externos del sistema, perceptibles por parte de los usuarios, operadores y otros sistemas. Esta es la sección más larga e importante del documento de requerimientos. Debería ser perfectamente legible por personas de muy distintas formaciones e intereses. En el apartado de apéndices, deberán referenciarse aquellos documentos relevantes que posean alguna influencia sobre los requisitos
y posteriormente se debe definir un índice del documento. A continuación vamos a describir dos plantillas para el levantamiento de requerimientos, las cuales siguen en su mayoría los apartados descritos por el estándar anteriormente mencionado. La primera plantilla es propiedad de la Cátedra de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional, que veremos a continuación. Este documento hace referencia a la primera plantilla que presentaremos. La primera página es la portada, en donde se especifica el título del documento y del proyecto. A continuación, se ve el historial de revisión, que es para la administración de cambios de los requerimientos, que consta de una fecha, una versión, la descripción y el autor del mismo. Además, se puede notar que consta de un encabezado, en donde se pone el nombre del sistema, la versión actual, nombre de la empresa y logo de la empresa si posee, y una fecha. En la siguiente página se muestra la tabla de contenidos o el índice. Además, al igual que el estándar de IEEE, se cuenta con una introducción que contiene los subapartados de propósito, alcance del documento, glosario que tiene los acrónimos o abreviaturas y por último el apartado de conceptos. En el siguiente apartado se describen los requerimientos funcionales del sistema. Se recomienda agruparlos por módulos de acuerdo con los procesos identificados en el modelo de casos de uso del negocio. Utilizarán la abreviatura que se definió en el subapartado de glosario. Asimismo, la plantilla recomienda para la creación de los requerimientos funcionales utilizar la sintaxis de sujeto, verbo y predicado, que no se debe indicar cómo se realizarán los procesos o consultas. Indica que cada requerimiento debe ser único, que debe ser preciso, consistente, completo, trazable y comparable, que no deben de poseer ruido, presentar omisiones, ser contradictorios con otros requerimientos, presentar ambigüedades y que deben poderse comparar o revisar. En el siguiente apartado se describen los requerimientos no funcionales, segmentados por tipo, en este caso por usabilidad, confiabilidad y seguridad, requerimientos de espacio, de portabilidad, eficiencia y rendimiento, entre otros. Después del análisis de la primera plantilla de requerimientos, veremos qué ventajas y desventajas posee la misma. Entre las ventajas se puede mencionar que posee un control de versiones indicando el autor y las respectivas fechas de cambio del documento, siendo de gran importancia debido a que durante la realización del proyecto pueden surgir cambios en los requerimientos que deben ser administrados y documentados. Describe una nomenclatura para la identificación de requerimientos para su referencia posterior, por ejemplo en los casos de uso, permitiendo una mayor trazabilidad. Presenta apartados diferentes para los requerimientos funcionales y no funcionales. Detalla la funcionalidad del sistema en pocos apartados dirigido al cliente. Los requerimientos funcionales están divididos por módulos, permitiendo un mayor entendimiento de la función de cada área. Los requerimientos no funcionales están divididos por tipos, corroborando los diferentes aspectos relacionados con las restricciones del sistema. Se define el actor que interviene en el requerimiento, especificando la funcionalidad de los mismos. Define prioridades a cada uno de los requerimientos, dando prioridad a las principales necesidades de primero. Entre las desventajas encontradas podemos mencionar que el documento no establece la fuente del requerimiento, impidiendo acudir al mismo en caso de alguna duda o aprobación. No posee un historial de cambios por requerimiento individualmente. No posee un apartado de observaciones, resolución o evaluación para los requerimientos. No se definen restricciones, suposiciones o dependencias que puedan afectar la funcionalidad del sistema. No define características de los actores, experiencia técnica o nivel de conocimientos para corroborar la validez o necesidad verdadera del requerimiento en sí. Ahora vamos a explicar la plantilla número 2, la cual es propiedad de la compañía Qualitatis, que se encarga de realizar servicios de TI a las organizaciones.
La presente plantilla incorpora la totalidad de los apartados descritos por el estándar de la IEEE, por lo tanto no vamos a profundizar en muchos de ellos, ya que estos fueron explicados anteriormente. Como la plantilla anterior, este incorpora un apartado de control de versiones para administrar los cambios realizados en los requerimientos. Asimismo, incorpora una sección para llevar a cabo la aprobación del documento, con el fin de que el cliente y la empresa suministradora den fe de lo que se encuentra establecido en este documento. Se incorpora un índice y una introducción que describe el propósito y el alcance del documento, el personal involucrado, incluyendo el nombre, el rol, categoría, responsabilidades, información de contacto, aprobación de las personas involucradas en el desarrollo del sistema. Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y recabar la información necesaria para la obtención de requisitos. Posteriormente tenemos la definición de acrónimos y abreviaturas y las referencias de los documentos que se describen en esta especificación de requerimientos. Un resumen del contenido del documento. En la segunda parte del documento tenemos la descripción general del proyecto. Se define la perspectiva del producto y su funcionalidad. Características de los usuarios incorporando el tipo de usuario, formación, habilidades y actividades que describen a los usuarios del producto, incluyendo su nivel educacional, experiencia y experiencia técnica, con el fin de determinar quiénes van a ser los actores que van a participar en el sistema. Se definen las restricciones, suposiciones y dependencias. A diferencia de la primera plantilla, esta se incorpora a dichos apartados y se define la evolución previsible del sistema, identificación de futuras mejoras al sistema que podrían analizarse e implementarse en un futuro. La siguiente sección define la especificación de los requisitos. Como lo mencioné anteriormente, esta es la sección más extensa e importante del documento, ya que define en nivel de detalle los requisitos que debe cumplir el sistema. Para cada uno de los requisitos se debe completar la tabla que se ve en pantalla, que define el número de requisito, el nombre, el tipo, la fuente del requisito, que es a quien consultaremos en caso de alguna duda o aprobación, y la prioridad del requisito. Posteriormente se debe llevar a cabo la descripción del requisito. Se deben añadir los requisitos comunes de las interfaces, que describen detalladamente las entradas y salidas del sistema de software. En las interfaces de usuario se pueden añadir prototipos de las interfaces requeridas para el sistema, indicando texto, pantallas, colores, etc. En el área de interfaces de hardware se va a definir si existe alguna interfaz entre el producto y componentes de hardware del sistema. En las interfaces de software hay que indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software. Y en el área de interfaces de comunicación se describen los requisitos de las interfaces de comunicación si hay que interfazarse con otros sistemas. Posteriormente se definen los requisitos funcionales, que definen las acciones fundamentales que debe realizar el software, incluyendo la comprobación de la validez de las entradas y la secuencia exacta de operaciones. Estos requisitos pueden ser divididos en subsecciones, incluyendo módulos del sistema o tipos de requisitos. Los requisitos no funcionales, igual que la anterior plantilla, se dividen por tipos, como los requisitos de rendimiento, que son los que están relacionados con la carga que espera que tenga que soportar el sistema, los requisitos de seguridad, que especifican los elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, los requisitos de fiabilidad, que especifican los factores de fiabilidad necesaria del sistema, de disponibilidad, que especifican los factores de disponibilidad final exigidos al sistema, mantenibilidad, que identifica el tipo de mantenimiento necesario del sistema, portabilidad, que especifica los atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas, y se definen otros requisitos que requiera la organización. Por último, se definen los apéndices para incorporar toda aquella información relevante para el levantamiento del requerimiento.